Buenos días, gente. ¿Cómo les va? ¿Se me escucha bien? Hola, profe, buen día. Sí, profe, se escucha. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar del otro lado. Bueno, el tema de la reunión de hoy es que repasemos en el video que les pasé de la tercera clase, que corresponde a ley de Ohm y resolución de circuitos ya con resistencias en serie y en paralelo. Voy a hacer algún ejercicio acá, simple, contesto las dudas y hacemos algún ejercicio acá con resistencia en serie y en paralelo. Voy a tratar de que ustedes me hagan una medición, ustedes, así que tengan preparado el multímetro con la resistencia, las pilas, los elementos, así hacemos una clase un poquito más proactiva. Así que bueno, los escucho. Hablemos del tema multímetro, resistencia en serie en paralelo, ley de Ohm. ¿Qué duda les queda? ¿Qué consulta tienen? También tenemos el tema del trabajo práctico, número 2. Profe, Sí. yo no entendí bien cómo medir las resistencias a través de los colores de las bandas. ¿Cómo saber qué valor de resistencia tiene según el código de colores? Bien. Claro. Bueno, el código de colores está en internet, hay un montón de tablitas con el código de colores. De todos modos, es algo que lo tenés que saber de memoria, ¿no? Porque es algo que lo vas a usar todos los días. La resistencia, vos le vas a ver la resistencia de costado, ¿sí? Y vas a ver que tiene obviamente unas banditas de colores. Hay una banda, yo acá te muestro, acá tengo, a ver si se ve, si la puedo ver. Bueno, no hay forma que se vea la cámara esta. Bueno, la mayoría tienen 4 bandas, si son resistencias del 5% tienen 4 bandas. 3 bandas con la información del valor de la resistencia y una banda con la tolerancia. Esa banda de tolerancia está un poquito más separada que las otras bandas. Si vos ves una resistencia, en este caso esta que está acá, no se ve en la cámara, pero es rojo, rojo, marrón, dorado. La bandita dorada está un poquito más separada que las otras 3 bandas. La banda esta que está más separada es la banda de tolerancia. En el caso específico del dorado, significa tolerancia 5%. Bien. Y después las otras 3 bandas son las bandas que dan el valor de resistencia. Las 2 primeras bandas te dan el dígito significativo, ¿sí? Estas 2 bandas son el dígito significativo y esta banda es el multiplicador. Bien, dígito significativo. Por ejemplo, esta resistencia que tengo acá es rojo, rojo, marrón. Esta que tengo acá. Entonces las 2 primeras bandas son los dígitos significativos. Rojo es un 2. Si te fijas en la tablita de colores, el rojo es un 2. Entonces tenemos 2, 2 y marrón es un 1. El multiplicador es un 1. ¿Cómo se arma este valor? Bueno, los dígitos significativos son derecho, valor de la resistencia. Y el multiplicador lo que te dice es cuántos ceros se agregan. Acá te estoy diciendo que se agrega un 0, entonces esta resistencia es 220 ohm. ¿Está bien? Vamos a buscar otra, voy a buscar otra resistencia que tenga otro valor. Por ejemplo, esta que tengo acá, que es una resistencia que ustedes tienen también que haber comprado. La resistencia esta que tengo acá las bandas son marrón, negro, verde, dorado.
Bien, dorado ya sabemos que es el 5%. Bueno, verde es 5, negro es 0 y marrón es 1. Bien, las dos primeras bandas son los dígitos significativos, 1, 0. Entonces, esos dos valores se escriben derecho. Y la tercera banda es el multiplicador. Me está diciendo tenés que agregar 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, esta resistencia es de 1.000.000 de ohm o 1 mega ohm. ¿Está bien? Y después el dorado, la tolerancia, te está diciendo que es más menos 5%. El 5% de 1 mega o de 1.000.000 es igual a 5.000 ohm. Bien, entonces, no, perdón, 50.000 ohm. 50.000 ohm. Esta resistencia es 1 mega más menos 50.000 ohm, o sea, puede ser un valor que esté entre 1.050.000 ohm o 950.000 ohm. ¿Se entiende? ¿Entendió más o menos? Entonces, primera banda, primer dígito significativo. Segunda banda, segundo dígito significativo. Esos dos valores suponen derecho, van derecho en la resistencia. Tercera banda, multiplicador. ¿Cuántos ceros tenés que agregar? Verde, 5 ceros. Cuarta banda, la más separada, tolerancia. Dorado, 5%. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Gracias. De nada. Profe, una cosa que no me quedó claro es el momento de sacar la resistencia de 3 resistencias en paralelo. Bien. Resistencia en paralelo. Cuando tenés resistencias en paralelo, bueno, ahí en la clase les expliqué cómo, qué es lo que no entendiste, cómo se calculan o cómo se llega a ese cálculo. A la forma, cuando ya son 3, ahí me marea un poco. ¿Pero entendiste cómo se llega al cálculo? Sí, sí. Bien. Entonces, supone que tenés 3 resistencias, R1, R2, R3. Bien. Esto hay que reemplazarlo por una resistencia total equivalente, que signifique, si yo cambio estas 3 resistencias por una nueva, bueno, el valor es equivalente y va a funcionar en forma parecida. Bien, la resistencia total la fórmula, cuando tenés muchas resistencias en paralelo, es 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces vos de acá despejas resistencia total. ¿Qué pasa? Yo les aconsejo, yo les pido que cuando tengan resistencia en paralelo, usen la formulita que les di, ¿bien? Donde era el caso exclusivo de cuando tenías dos resistencias en paralelo, R1 y R2. La fórmula para reemplazar estas dos resistencias es esta, R1 por R2 sobre R1 más R2. Esta formulita es muchísimo más cómoda que esta, porque yo tengo que despejar RT de acá, se arma un lío bárbaro, hay que sacar el factor común acá, bueno, es bastante más complicado despejar RT de acá que realizarlo usando esta ecuación que te doy acá abajo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo puedo ir por partes, yo puedo agarrar y poner una resistencia equivalente que sea el equivalente del paralelo de R1 y R2. Voy a reemplazar R1 y R2 por esto. ¿Bien? Entonces, vamos de vuelta, lo hago de vuelta. Tenemos R1
R2, R3. Yo voy a reemplazar solamente R1 y R2 por una resistencia equivalente que va a ser R1 por R2 sobre R1 más R2. Bien, lo único que hice, saqué estas dos resistencias y las reemplacé por el paralelo de esas dos. Y ahora aplico lo mismo nuevamente con R3. Este paralelo lo llamo, suponete, R'. Bien, entonces ahora la resistencia total es R3 por R' sobre R3 más R'. Bien, ¿me van siguiendo hasta ahí? Sí. Bien, entonces ¿qué haces? Vas reemplazando de a un par de resistencias por paso. Vamos a poner valores y los vamos a medir. Yo acá tengo varios valores. Y de paso, ya que estamos, saquen ustedes su multímetro y les voy a pedir que hagamos esta medición para ver si es cierto. R1 voy a tomar una resistencia de 1 ohm. R2 voy a tomar una resistencia de 470 ohm. R3 voy a tomar una resistencia de 100 ohm, que son los valores que yo tengo acá y son valores que ustedes también tienen. Bueno, para los colores, ustedes lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Pero bueno, la primera es marrón, negro, rojo. Bien. La segunda es amarillo, violeta, marrón. Y la tercera es marrón, negro, marrón. Marrón, negro, rojo es 1K, amarillo, violeta, marrón 470 ohm, marrón, negro, marrón 100 ohm. Bien, voy a calcular esto. Entonces lo primero que hago, calculo R1 con R2 y lo reemplazo acá. Entonces R', que es esto, es igual a R1, 1K, por R2, que es 470 ohm, sobre 1K ohm más 470 ohm. Cálculo. 1K es 1000. 1000 por 470 sobre 1000 más 470. Bueno, hago este cálculo, ponemos la calculadora, así lo ven ahí ustedes. Bueno, 1000 por 470 es 470.000, por supuesto, sobre, bueno, 1000 más 470, 1470. Entonces 470.000 dividido 1470. Y eso da 319,7. Bueno, 320 sería 320 ohm. 320 ohm es esta resistencia. R1 por R2 sobre R1 más R2. R'. Es decir, 320 ohm. Ahora reemplazo R' acá y R3 por el valor que está acá, 100 ohm. Entonces, la resistencia total es R3, 100 ohm, por R', 320 ohm, dividido 100 ohm, más 320 ohm. Bueno, 100 por 320 es 32.000. 32.000 sobre 100 más 320, 420. 32.000 dividido 420 es
76 ohm. Bien. Entonces, si yo pongo tres resistencias, un K, 470, 100 ohm, en paralelo, resultado 76 ohm. ¿Entendiste cómo llegué a este cálculo? Sí, ahora me quedó claro, profe. Muchas Bien, gracias. vamos a hacer la medición de esto, ya que estamos. Acá tengo una resistencia de 100 ohm, marrón, negro, marrón. Entonces, agarran ustedes su multímetro y vamos a medir la resistencia. Lo ponen en el rango de 200 ohm, porque voy a medir una resistencia de 100 ohm. Y mido. La resistencia esta, bueno, 98,3 ohm. Supongo que es 100 ohm, por supuesto. Les pedí la resistencia de 1K. Acá tengo marrón, negro, rojo. Esa resistencia es 1K. Entonces la voy a medir a ver si tiene 1K. Lo pongo en el rango de 2000 ohm y la mido. Saquen el multímetro, así lo van haciendo ustedes. 980 ohm, bueno, es la de 1K esta. Y la otra era 470 ohm. Acá tengo amarillo, violeta, marrón. La voy a medir, pongo el rango de 2K y la mido. 468 ohm. Bien. Profe, ¿me puedo Sí, hacer una pregunta? Entendí toda la explicación, hice la medición, sí, me dio 75,7, así que sí, está bastante acertado, sí. pero me parece hasta contraintuitivo, no lo termino de asimilar. ¿Por qué tengo una resistencia de 1K, una de 470, una de 100 y me da un valor tan chico? Bien. Cuando pones resistencias en paralelo, ¿sí? Por ejemplo acá, 1K, 470 y 100. La resistencia total equivalente tiene que ser obligatoriamente menor o igual que la menor de todas las resistencias. Bien. Cuando vos pones resistencia en paralelo, el resultado es una resistencia que es menor a la menor de todas las resistencias. ¿Cuál es la menor de todas las resistencias? 100 ohm. De 100. Entonces, la resistencia total va a ser menor que 100. O sea, te dio 75, está bien, es menor. Bien, entonces ya por un lado ya sabes que por teoría está bien. Bien, pero veamos un poquito el concepto. ¿Por qué? ¿Por qué es menor? ¿Por qué tendría que ser menor? Bien, vos imaginate que son los electrones que tenés conectado acá a la pila. Tenés conectada acá una pila que está conectada acá a las tres resistencias estas. Entonces, los electrones van a salir de la pila y van a llegar acá. Bien, ¿sí? ¿Qué sucede? Tenés tres caminos posibles para que circulen los electrones. Bien, es una autopista que tiene tres carriles. Los tres caminos son resistivos. Uno es más resistivo que el otro. Si fuera solamente este camino de R1, acá tenés que hacer mucha fuerza para empujar electrones. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia mayor, tiene un K. La resistencia del medio tiene menor resistencia, van a circular mayor cantidad de electrones. Y la resistencia más chica R3 tiene menor resistencia, van a circular mayor cantidad de electrones. Bien, pero cuando vos pones los tres caminos, la cantidad de electrones que van a circular va a ser la suma de cada camino. ¿Me va siguiendo? ¿Está ahí? Por ejemplo, acá Claro, sí, sí. acá te circula un electrón porque es el camino más resistivo. Acá te circularán dos electrones porque es un poco menos. Y acá te circularán 10 electrones. ¿Cuántos electrones van a circular en total? 13. Bien. ¿Qué quiere decir? Te está circulando una cantidad de electrones que es mayor a lo que sería por segundo, ¿no? Es mayor a lo que sería cada camino por separado. ¿Me van siguiendo? Claro, y si es mayor, todavía, Es como, todavía claro, sigue. es como una autopista con muchos carriles. Ajá. Vos tenés el carril lento, el carril normal y el carril rápido. Es como si fuera en total una autopista con carril más rápido, porque vos podés circular mayor cantidad de autos
por la misma autopista. Si fuera solamente carril lento, la velocidad por la cual podrían circular todos los autos sería menor. Entonces sería como un camino más resistivo. ¿Está bien? Si solamente tenés un carril rápido, van a circular a una cierta velocidad, la del carril rápido, pero no podrían circular tantos autos como cuando tenés 3 carriles. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, sí. Bien, por eso es que O sea, medio así, medio raro, pero sí. bueno, es solamente pensarlo, tratar de pensarlo como te estoy diciendo. Tenés 3 caminos, entonces la cantidad de electrones que puedan circular es mayor a que si fuera solo cualquier resistencia suelta. Entonces, ¿qué significa que vos podés circular mayor cantidad de electrones por segundo? Que la resistencia es menor. Estás haciendo un camino más ancho. ¿Bien? Bueno, ¿cómo Sí, conecto, gracias. ¿cómo conecto estas 3 resistencias en paralelo? La forma más simple que tienen para hacerla así a lo bestia es simplemente aten las patitas, hacen un nudo así y hacen otro nudo así. Agarren las 3 resistencias, las unen, las 3 patitas de un lado y las 3 patitas del otro. ¿Qué debería medir? 75 ohms. Entonces coloco el multímetro en el rango de 200 ohms y mido. Fíjense qué valor me da. 75 ohms, que es el valor, casualmente, el valor calculado. 76, que bueno, a mí me da 75 porque los valores reales de la resistencia eran todos menores, un poquito menores al valor teórico. La de un K era 980, la de 100 era 98 y así. ¿Se entiende? A ver, háganlo ustedes de esta experiencia. Saquen su multímetro, saquen sus resistencias, conecten la cámara, así me van mostrando y vemos qué pasa. Profe, ¿se olvidó de grabar o usted no graba las clases? Sí, la clase se está grabando, lo que pasa es que estoy usando el OBS Studio para poder cambiar las cámaras, poder mostrarles los programas, entonces va por otro lado la grabación. Si alguno Profe, quiere... Sí. yo ya lo hice, pero si quiere le muestro cómo lo hice. Bien, a ver. Lo hice igual que usted, pero Bueno, estaba haciendo el cálculo. compartamos la pantalla y lo vemos Sí. todos. Dame un segundo que pongo para todos. No sé si ahí se puede ver. No se prendió. Sí, ahí está. Bien. ¿Se ve bien o no? Porque no estoy Sí, viendo sí, la pantalla, se ve bien. tengo que bajarla. Sí, se ve bien. Bien. Había conectado así. Bueno, primero selecciono los 200 ohms. Y no toco con los dedos porque si no le agrego resistencia. Bien, mostrar la pantallita del multímetro que no se ve. 76,3, 75,8. Dale vuelta al multímetro, se está viendo al revés. Ah, perdón. Perfecto, mira, Ahí. 77 ohm. Bueno, 77 ohm. Perfecto. ¿Algún otro que quiera mostrar lo que está midiendo? Bueno, si quiere muestro yo, profe. Bueno, Un momento que le acomodo el foco. sí. Creo que tengo el de opacar el fondo. Un momento, ahí se lo saco. Ahí está. Perfecto. Acá tengo las resistencias. Y ahí me está dando... No sé si se alcanza a ver. 75,4. Perfecto. Excelente. Bueno, ya que estamos, hagamos la experiencia 3 resistencias en serie. Ya que estamos. Cuando ponemos resistencias en serie, calculo que no debería haber inconveniente. Resistencia en serie, supongamos que tenemos R1, R2, R3 y vamos a usar
los mismos valores que estábamos usando acá. R1 1K2, 1K ohm, R2 470 ohm y R3 100 ohm. Bueno, esta resistencia total equivalente va a ser R1 más R2 más R3. O sea, va a ser 1000 ohm más 470 ohm más 100 ohm. Debería dar una resistencia de 1570 ohm, por supuesto. Bueno, ya que estamos, lo vamos a hacer. Yo agarro las mismas resistencias, las separo. Esta es la de 1K, lo conecto en serie con la de 470. Simplemente la ato así. Y esta es la de 100 ohm, la ato con la de 470 ohm. Bien. Las tres resistencias en serie. Bueno, vamos a medir. Multímetro. Pongo el multímetro en el rango. Ahora yo sé que el total es 1570 ohm. Lo pongo en el rango de 2000 ohm. Y debería medir 1570. Perfecto. 1550, 1560. Que es el valor calculado. A ver, hagan ustedes la misma medición y si alguno lo quiere mostrar, con todo gusto lo muestran para que lo vean todos. Ahí lo hice, profe, y ahí lo muestro. Bien, dame un segundo que te pongo. Bueno, Ahí te estoy viendo. ahí cargo la cámara. Sí. Ahí los conecté con un... A ver si se ve. Con una cocodrilo. La de 100, la de 400 y la de 1000. Pero no te estoy viendo la imagen. Ah, no cargo. Sos Gabriel, ¿no? Gabriel, sí. Sí, cargo, no sé por qué en la pantalla del profe no se ve bien. O sea, yo te estoy viendo bien, pero paralelamente, digamos. Sí. Yo eso, creí que estaba... Si no mostró vos, a ver, en una de esas, profe, te ve bien. Bueno, la cosa es que a mí me da... Bueno, perfecto, de acuerdo, no hay problema. Bueno, ¿algún otro que quiera mostrar por las dudas? Excelente. Bueno, en serie no hay problema, o sea, en serie es mucho más fácil de entender, es simplemente la suma de las resistencias. Calculo que es más simple de entender esa parte, me imagino. Bien, ¿cómo resolvemos un caso combinado entonces? Supónganse, tenemos tres resistencias, ya que estamos, usamos estos tres valores y vamos a probar, por ejemplo, así. R1, R2, R3. ¿Cuánto es la resistencia total equivalente de estas tres resistencias? R1 de vuelta es 1K, R2 470 ohm, R3 100 ohm. Bueno, acá es donde tienen que ir paso a paso, ¿no? Paso a paso. Y después esto vamos a agregarle las pilas después para hacer la medición, ya porque esto ya es un circuito similar a los que vamos a trabajar más comúnmente. Yo tengo mi portapilas que tiene dos pilas, que tiene 3,12 voltios, vamos a asumir que tiene 3 voltios. ¿Cómo hago para resolver este circuito? Bueno, tengo que obviamente llegar a la resistencia total equivalente para poder calcular. Entonces primero hay que calcular la resistencia total equivalente de estas tres. Ahora no tengo ni las tres resistencias en serie ni las tres en paralelo en forma simultánea, sino que tengo dos en paralelo y el resultado de esas dos van a estar en serie. Entonces tengo que ir paso a paso. Primero busco qué par de resistencias están en una configuración conocida. Acá está muy clarito que R2 y R3 están en paralelo. Entonces vuelvo a dibujar el circuito, lo vuelvo a dibujar. Esto lo voy a poner en la fuentecita B1. Lo vuelvo a dibujar y voy a reemplazar ese par de resistencias por
la resistencia equivalente. En este caso están en paralelo. R2 en paralelo con R3 es R2 por R3 sobre R2 más R. Esperen que le saco la calculadora. Más R3. Bien. R2 era 470. R3 100 ohm. Y bueno, R2 470 más 100 ohm. Bueno, 470 por 100 es 47.000. Este es un cuadrado dividido 570 ohm. Esto da 470 por 100, 470.000 dividido 570, 82 ohm. 82 ohm. Bien, entonces esta resistencia es una resistencia equivalente de 82 ohm. Después, próximo paso, vuelvo a dibujar el circuito y voy a reemplazar estas dos resistencias que ahora están en serie. R1 en serie con el paralelo de R2 y R3. Vuelvo a dibujar el circuito. Y ahora va a quedar R1 que está en serie con el paralelo de R2 y R3. Entonces esto es 1000 ohm, porque es R1, más 82 ohm, que es el paralelo de R2 y R3. Y esto da 1082 ohm. Bien, entonces vamos a armar este circuito y vamos a verificar eso. Primero voy a medir los valores. Entonces tengo acá la resistencia de 1K, la de 470 y la de 100. Entonces el circuito era 470 en paralelo con 100. Simplemente los uno así. Bien, y esto en serie con 1K. Entonces, estas tres resistencias deberían medir 1082 ohm. Coloco el multímetro en el rango de 2K y mido. Bueno, voy a hacer mejor para que sea más prolijo. Voy a conectar cocodrilos como corresponde, más profesional, un poquito más prolijo. Bien. Y tomo la medida. Fíjense que me da, bueno, 1064, que está más o menos cerca de los 1082, que es el valor teórico que debería tener. Bien. A ver si lo pueden repetir ustedes. Tiene que dar más o menos los 1082 y después seguimos con la resolución de este mismo circuito. Profe, ahí lo hice. Ahí lo muestro. A ver si se ve ahora. Bueno, a ver qué te pongo. No sé por qué. No sé por qué yo no te veo. Si tus compañeros te ven, bueno, mejor. Lo muestro lo mismo, a ver si los chicos lo ven. Bueno, acá están conectadas las dos en serie, en paralelo, y por acá tengo la otra. Y ahí me está marcando 1072. 1072, 1075 más o menos. Bueno, excelente. Bueno, entonces ahora continuamos con la resolución de este circuito. ¿Qué significa resolver un circuito? Cuando yo les doy un circuito así, con resistencia en serie paralelo y
una fuentecita. Por un lado tenemos que llegar a la resistencia total equivalente, bien, para de ahí ir para atrás y calcular todos los valores. Cuando van a arrancar la resolución de un circuito así, con resistencias en serie paralelo y la fuente, lo primero que tienen que hacer es dibujar la tablita, donde vamos a calcular todos los valores de tensiones, todas las corrientes y todas las potencias de todas las resistencias. Entonces van a dibujar una tablita donde van a poner R1, R2, R3 y, por supuesto, la resistencia total. Bien, que en este caso la resistencia total es 1082. Bien, ¿cómo resolvemos el circuito? Primero llegamos a esta mínima expresión que es la resistencia total equivalente. Bien, una vez que llegué acá a la mínima expresión, llegué a la resistencia total equivalente. Lo que puedo calcular ahora es la corriente total que circula por el circuito. Lo voy a calcular y lo voy a medir. La tensión B1 era 3 voltios. En realidad yo tengo 3,12, algo así. Esta es la tensión total del circuito, que es la que da la fuentecita. Tensión total, 3 voltios. La corriente total es igual a la tensión total dividido la resistencia total. 3 voltios dividido la resistencia total, 1082. Bueno, eso da 3 dividido 1082. Lo multiplico por 1000 para pasarlo a miliamperes. 2,77 miliamperes. Esta es la corriente total. Entonces, 2,77 miliamperes. La potencia total va a ser igual a la corriente total por la tensión total. 3 por 2,77 miliamperes. Esto da 2,77 por 3, 8,32 milivatios. Bien, esa es la corriente, la potencia total, perdón. Bien, ya que estamos, vamos a medir esta corriente. Vamos a medir la corriente. Yo ya tenía mi circuito armado de acá. ¿Sí? Este era el circuito. Esta es mi fuentecita, que son 2 pilas que tiene 3 voltios. Voy a medir primero la tensión de las pilas. Para eso pongo el multímetro en el rango de tensión. 20 voltios en continua. Y mido la tensión de mis pilas. Mis pilas, bueno, yo lo puedo medir acá si quiero. 3,13 voltios. Bien, voy a tomar 3 voltios para que sean valores redondos. Cuando yo conecte mi portapilas acá en mi circuito, polo positivo a la resistencia de 1K, porque es lo que dibujé acá. Este es el polo positivo. Este es el polo negativo. Polo negativo al paralelo de las dos resistencias. Bueno, ahora está circulando por acá una corriente que en teoría es 2,77 miliamperes. Voy a medir esta corriente. ¿Cómo hago para medir corriente? Tengo que abrir el circuito, lo tengo que abrir, lo abro, desconecto, y tengo que intercalar acá el multímetro. El multímetro se coloca en corriente y lo intercalo acá, lo pongo en serie con el resto del circuito. Bien. Multímetro lo pongo en el rango, en este caso como yo te voy a medir 2,77, lo tengo que poner en mi caso, en el rango que esté por encima, 200 mA en continua, y en mi caso me obliga a la punta a cambiarla de lugar. Entonces, la parte que abrí, que viene de la pila, entra al polo positivo del multímetro, y del multímetro sale y cierra
el circuito. Fíjense que me está circulando 2,9, bueno, es cerca de los 2,77 miliamperes que he calculado. O sea, la corriente se corresponde con el valor calculado. ¿Bien? Hola, profe. Sí. Sí, escucho. Consulta. ¿No se puede medir potencia con el multímetro? No, no podés medir. ¿En algunos? Vienen equipos para medir potencia, pero vos lo que tenés que medir, lo que podés medir es, tenés que medir la tensión que hay y la corriente, y la multiplicación de ambos va a dar potencia. Pero con el multímetro tal cual lo tenemos acá, no se puede. Sí, eso ya sé, profe, pero pensé que tal vez en algunos multímetros modernos, tal vez. Bueno, sí, por ejemplo, el medidor de tensión, el medidor de la luz que tenés en tu casa, mide potencia. Claro, cierto. Es otro, se llaman batímetros, se llaman los instrumentos que miden potencia. Profe, Sí. Gracias, profe. Sí. ¿Por qué siempre que medimos corriente lo hacemos entre la fuente y antes de la resistencia? Porque ¿eso por qué? Porque realmente la energía viene del polo negativo y por convención dijimos que era del positivo. Podés hacerlo de cualquiera de los dos lados. Mira, yo recién lo tomé así, ¿sí? Recién abrí acá arriba, ¿sí? Te hago el dibujo así queda como lo hicimos. Yo recién hice esto. Abrí acá y conecté el multímetro en serie. Ya tenés el micrófono prendido. Conecté el multímetro en serie acá, ¿sí? Pero no hay ningún problema en que lo hagas acá. Es exactamente lo mismo que yo lo pongo acá abajo. Es exactamente lo mismo, porque la corriente es la misma. Mira, yo lo vamos a medir y vas a corroborar. Es lo mismo medir acá que medir acá. Mira, vamos a medirlo. Coloco de vuelta el multímetro, rango de corriente. En mi caso me obliga a cambiar las puntas. Y bueno, ahí tengo el circuito armado. Ahora voy a abrir el circuito, pero acá abajo. Lo abro acá. Y ahora la salida del multímetro va al polo negativo. Y la entrada viene acá donde viene la corriente. La corriente viene así. Sale de la fuente. Pasa por el circuito y de acá sale. Pasa por el instrumento y de acá sigue camino a la fuente. Entonces a la entrada del instrumento va el polo positivo. Entiendo, profe, pero en uno de esos casos entonces ¿no sería que están midiendo antes de que la corriente pase por la resistencia o no? Porque conceptualmente no lo entiendo muy bien. Acuérdate que los circuitos eléctricos son todos circuitos cerrados. No hay transferencia irreversible de electrones al exterior. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? Entonces, si de acá salen 10 electrones, ¿sí? Obligatoriamente por acá van a volver 10 electrones. ¿Está bien? Sí, vamos, muteate. ¿Se entiende? Entonces, si de acá salen 10 electrones, acá vuelven 10 electrones. ¿Está bien? Entonces, es lo mismo que yo te mida acá o te mida acá. No hay diferencia. Acá de vuelta van a salir 10 electrones por acá y acá van a retornar 10 electrones. Exactamente, vas a medir exactamente lo mismo. Es lo mismo que yo mida acá o que mida acá. A los electrones no les importa de dónde lo están midiendo, de arriba o de abajo. En este caso... Yo entendí, perfecto. Me estaba confundiendo con voltaje que sí cambiaba después de la resistencia, por eso caída de tensión. Listo, yo entendí, perfecto. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, entonces
ya calculamos ya medimos y calculamos la corriente total, la tensión total. Ahora lo que hay que hacer para calcular el resto de los valores, vamos volviendo un paso para atrás. El paso inmediato anterior de este hacia atrás era este. Bien, este era el paso inmediato anterior de este, que era el último. ¿Está bien? La corriente total, la acabo de calcular, es esta corriente que está acá. Esta es la corriente total, que era 2,77 miliamperes. ¿Sí? Entonces, la corriente total acá es 2,77 miliamperes. ¿Está bien? Esta corriente total, de vuelta, el circuito es un circuito cerrado, es única. El único camino que hay de circulación de corriente es este camino que está acá. Entonces, por acá va a circular esta corriente. ¿Y cuál corriente está circulando por acá? 2,77. Entonces, en R1, ¿qué corriente le está circulando? La misma corriente total. R1, la corriente que le circula es 2,77 miliamperes porque no hay otro camino. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Bien, entonces, la corriente 1, lo hago acá. La corriente 1 es 2,77 miliamperes. ¿Cuál es la caída de tensión que hay en R1? Es I1 por R1. 2,77 miliamperes por R1, que es 1K. 2,77 voltios. Bien. Entonces, yo acá puedo calcular, ya he calculado 2,77 voltios. Y la potencia es este por este. 2,77 por 2,77. 7,67 milivatios. Bien, vamos a medirlo. Vamos a medir que acá en R1, no voy a medir la corriente porque es más lío que hablar. Bueno, ya la medimos recién, 2,77. Vamos a medir la caída de tensión que hay en R1. Entonces coloco el multímetro ahora en tensión, rango de 20 voltios. Tensión continua, en mi caso me obliga a cambiar el multímetro las puntas. Acá tengo las resistencias y de vuelta conecto las pilas. Polo negativo las conecté acá en la parte de abajo, polo positivo los conecto a la entrada de la resistencia de 1K. Y ahora si yo mido en tensión, ahora sí yo conecto derecho en paralelo el multímetro sobre la resistencia. Estoy midiendo tensión. Entonces mido derecho acá y fíjense, bueno, 2,88 o de cerca los 2,77 que he calculado. Obviamente, si yo pongo los valores reales de las resistencias que las he medido, eran 980, 98, y el valor real de mis pilas, que era 3,12 voltios, debería dar los 2,88 voltios que acabo de medir. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, ahora vuelvo un paso para atrás. Ya sé que por acá circulan la corriente I1, que era 2,77 miliamperes. Ya sé que acá hay una caída de tensión de 2,77 voltios. Y ahora, ¿qué me falta? Calcular cuánto vale la corriente en cada una de estas dos resistencias y cuánto vale la caída de tensión que hay acá en las resistencias R2 y R3. ¿Cuánto vale la caída de tensión que hay en las resistencias R2 y R3? Bueno, hay dos caminos. El primer camino que hay es por este paralelo de resistencia, esta resistencia equivalente que está acá, está circulando también esta corriente de 2,77 miliamperes. Esto es como que yo saco estas dos resistencias y pongo una resistencia nueva de 82 ohm en este lugar. Entonces, ¿cuánto es la caída de tensión que hay en esta resistencia?
B, R2 paralelo con R3. Y bueno, es la corriente que circula por ahí, la corriente total, por R2 paralelo con R3. Es 2,77 miliamperes por los 82 ohms. Bien, entonces 2,77 por 2,77 miliamperes, 2,77 dividido 1000 por 82 es 0,227 voltios. ¿Está bien? Ese es un camino. De hecho, lo voy a anotar acá. La caída de tensión que hay en el paralelo de R2 y R3 es 0,227 y es el valor que va a haber acá, 0,227, porque son las dos resistencias que están en paralelo. Bien, y como la resistencia está en paralelo, la tensión en ambas es la misma. Entonces 0,227. 0,227 voltios. 0,227 voltios. Bien. El otro camino. El otro camino que pueden hacer. Esta pila está haciendo una fuerza de 3 voltios para empujar los electrones acá. En la resistencia R1 caen 2,77 voltios. ¿Por qué? Bueno, porque la pierde fuerza. ¿Cuánta fuerza pierde? 2,77. Si esta hace 3 voltios y acá caen 2,77, ¿cuánta tensión va a quedar acá? Y bueno, la diferencia. 3 voltios menos 2,77 va a ser la caída de tensión que hay en R3. Lo anoto acá abajo. B, R2 paralelo con R3 es igual a la tensión de la fuente, B1 menos BR1. La caída de tensión es la fuente menos la caída de tensión de la resistencia R1. Esto se lo vamos a ver un poquito mejor la clase que viene. Va a ser 3 voltios menos 2,77 voltios. Y bueno, 3 menos 2,77 da los 0,23 voltios. Que es más cerca, que son los, bueno, acá era una cuestión de redondeo, 0,23, bien, que es el mismo valor que me está dando acá abajo. Lo vamos a medir. Tengo ya mi circuito armado. Pongo el multímetro en el rango de 20 voltios, tensión continua. Y la tensión que hay sobre la resistencia 1 es, bueno, 2,88. La tensión que hay sobre el paralelo, 0,24. Acá el rango más adecuado es colocarlo en el rango de 2 voltios, porque es el que está por encima, 0,238. Lo pongo de vuelta en el rango de 20 voltios y fíjense. Tensión total, 3,12 menos 2,88, 3,12 menos 2,88 me va a dar los 0,24, que bueno, es la suma. 0,24 más 2,88 me va a dar 3,12, que es la tensión total del circuito. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Entonces ya tengo las tensiones que hay. Disculpe, profe. Sí. ¿Cómo hizo para calcular la caída de tensión con la primera resistencia? ¿Con la R1? Sí. La caída de tensión en la resistencia es siempre ley de Ohm. Entonces, I por R. La corriente que circula por R1, cuando hicimos este análisis acá, fíjate que el único camino de corriente que hay es este que está por acá. Es obligatoriamente pasa la corriente total a través de R1. ¿Está bien? Obligatoriamente, no hay otro camino posible. Entonces la corriente total obligatoriamente pasa por R1. ¿Cuánto vale la corriente que circula por R1? Es igual a la corriente total.
¿sí? No queda otra, porque es el único camino. Ah, bien. ¿Cuánto vale la Gracias. caída de tensión de R1? Ley de Ohm, I por R. La corriente que circula por R1 multiplicada por el valor de R1. La corriente de R1 era 2,77 igual a la corriente total, igual a la corriente total por R1 que vale 1K, bueno, eso da 2,77 voltios. ¿Está bien? Bueno, me falta calcular cuánto vale la corriente de la resistencia 2 y cuánto vale la corriente de la resistencia 3. De vuelta es ley de Ohm, yo ya conozco la caída de tensión que hay en la resistencia 2, entonces la caída de tensión de la resistencia 2 dividido R2, y la corriente de la resistencia 3 es la caída de tensión que hay en la resistencia 3 dividido R3. ¿Cuánto vale la caída de tensión que hay en la resistencia 2? 0,23, aquí le vamos a poner 0,23 para redondear. 0,23 para redondear. Es 0,23 dividido R2, 0,23 voltios dividido 470 ohm. Y la otra es la tensión de R3, que era 0,23 voltios dividido R3, que es 100 ohm. Bueno, 0,23 dividido 470. Eso da, bueno, ese valor por 1000 para llevarlo a miliamperes. 0,49 miliamperes. Y la corriente de R3 es 0,23 dividido 100. Bueno, es por 1000 es 2,3 miliamperes. ¿Está bien? Entonces, 0,49 miliamperes y 2,3 miliamperes. Las potencias son las multiplicaciones de tensión por corriente. Entonces, 0. Esta es la corriente que están viendo, es la corriente de R3. Es 0,023 por 0,23 por 1000 para llevarlo a milivatios. Bueno, 0,529 milivatios. Bien. Perdón, ese está mal. Es 0,23 por 2,3. Está bien, 529 milivatios. Y este por este me da la corriente en milivatios, la potencia en milivatios. 0,23 por 0,49. 0,11 milivatios. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Acá es 2,3. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿cómo verifico a ver si lo hice todo bien o metí la pata? La suma de todas las potencias, la suma de las potencias de todas las resistencias tiene que dar igual a la potencia total. Si yo sumo las potencias de todas las resistencias, tiene que dar la potencia total. Cada resistencia se está calentando, está aportando un poquito de calor al medio. Entonces, ¿cuánto calor total aporta? Bueno, la suma. Entonces, sumo todo esto y debería dar un valor parecido a este, más o menos un error, que es el arrastre que voy teniendo por los decimales que estoy tomando. Voy a probar 7,67 más 0,11 más 0,53. Fíjense, me da 8,31 la suma y 8,32 que fue el valor que calculé inicialmente. El error que tengo es el error de un dígito significativo, que es el error por donde trunqué los decimales. Está súper bien. Si me da un valor que está en un error por ahí, o sea que me da un error en el último dígito decimal que he tomado, está bien, está perfecto. Lo que no me puede dar es, por ejemplo, 9 o 8, un error mayor. ¿Se entiende? Si el error está en el último dígito decimal, está perfecto. Yo fui arrastrando un error de redondeo a medida que fui haciendo todos estos cálculos. El resultado, obviamente, me va a modificar
seguramente este último dígito, cuando hice este cálculo de acá, entonces la suma, obviamente el error va a estar dentro de este orden. Lo que no me puede dar es 8 o 9. Ni hablar si me da más o menos. ¿Se entiende cómo se resuelve? ¿Van siguiendo? ¿Alguna consulta? Háganlo ustedes de estas mediciones. Hagan la medición de básicamente las tensiones en cada resistencia. Hagan esto que acabo de hacer. Tomen la tensión que hay sobre la resistencia R1. Tomen la tensión que hay sobre la otra resistencia y debería corresponderse con los valores que acabamos de calcular. Si alguno lo quiere medir ahora, con todo gusto, lo comparte. Bueno, ¿alguna otra duda respecto a este tema que estamos viendo ahora? Profe, yo tengo una duda respecto al trabajo práctico. En el Sí. punto 3, A ver, déjame que usa 1, 2, 3 y 4 cifras significativas. ¿El trabajo práctico número 1 o el trabajo práctico número 2? 2. Bueno, vamos a abrir el trabajo práctico. Déjame que abra el trabajo práctico. Okay. Bien, ¿están viendo la pantalla? Sí. Sí. ¿Qué punto me decís? El 3, en donde hay que hacer las tablas. Bien. Ahí, para hacer las otras tablas, usamos cualquier valor en voltios y resistencia. Los inventamos nosotros, ¿no? A ver, calcula en forma teórica la corriente y la caída de tensión en cada componente. Complete 4 tablas distintas usando 1, 2 y 3 cifras significativas respectivamente. Para completar la tabla, realice todo el procedimiento empleando desde el principio la cantidad de cifras significativas que se indica. Y manteniéndose... No, tenés que usar los valores que te da ahí. Tenés que usar 10 voltios, Claro. 300 ohm y 400 ohm. Claro, pero dice hacer 4 tablas. Bien, lo que En pasa las es... otras 3 tablas, ¿uso cualquier valor o los mismos? No, los mismos valores. Ahí fíjate. Por ejemplo, el primer caso te dice una cifra significativa. Bien. Bueno, los valores te lo está dando con una cifra significativa. 300 ohm, 400 ohm y 10 voltios. Eso es, bueno, es de uno que es una cifra significativa. Bien, suponete que calculamos la corriente para hacerlo más fácil. Bien, este circuito son 300 ohm, 400 ohm. Voy a copiar el circuito. 10 voltios, 300 ohm, 400 ohm, R1, R2. Bien. Ahí pongo la cámara. Este es el circuito. Bien. Entonces, bueno, ¿cuánto vale la resistencia total? La resistencia total es R1 más R2. Es 700 ohm. ¿Está bien? Entonces la corriente total es igual a 10 voltios dividido 700 ohm. ¿Está bien? Esa es la corriente total. Bien, ¿cuánto vale eso? Es 10 sobre 700. 0,01428. Te voy a poner todos los decimales para que 57,1 amperes. Esa es la corriente total. Si yo tengo que expresar esto con un dígito significativo, ¿sí? ¿Cuál es el primer dígito significativo de esto? El 1. Ese es el primer dígito que te está aportando información. Entonces, la corriente total con un dígito significativo es igual a 0,01 amperes.
dos dígitos significativos. ¿Cuáles son los dos dígitos que aportan información? El 1 y el 4. 0,014 amperes. Bueno, tres dígitos. El tercer dígito es el 2. Pero fíjate que acá, después del 2 sigue un 8. El 8 es mayor que 5, hay que redondear. ¿Está bien? 0,0143 amperes. ¿Está bien? Bueno, cuatro dígitos. 0,014 28. ¿Está bien? Y 5 dígitos. 0,014 28 6. ¿Por qué es 6? Porque el 7 este es mayor que 5, entonces hay que redondear. Cuando es mayor que 5, hay que redondear el dígito, sumarle 1. ¿Está bien? Acá representaste o escribiste la corriente total, que es el único cálculo que hice, con un dígito, dos dígitos, tres dígitos, cuatro dígitos y 5 dígitos significativos. ¿Se entiende? Tenés que hacer lo mismo con todos los otros valores. Bien. Tenía dudas si era todo con los mismos números o había que cambiar algo. No, ahí lo que Gracias. te pide es, por lo menos lo que entiendo, incluso fíjate que te da un ejemplo ahí. Dice 5 sobre 90. Y bueno, da el resultado y como te está diciendo una cifra significativa, pone 0,06 amperes. Bien, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra consulta? No sé si se los dije a ustedes, no me acuerdo si me preguntaron ustedes o no. La idea estimativa de la fecha del primer parcial va a ser el 14 de septiembre. Después de ahí nos quedan 5 clases y sería el segundo parcial. Después de ahí haríamos una semana para resolver consultas, dudas del parcial, lo que nos hayan aprobado, presentar el trabajo final y el recuperatorio estaría siendo el 9 de noviembre. Profe, ¿qué entra en el primer parcial? En el primer parcial entran todos los temas hasta capacitores en continuo, todo lo que venimos viendo hasta ahora. Son las 6 primeras clases que están en... ¿sí? 6 primeras clases que están en mi canal. Clase 1 hasta la clase 6, inclusive, entra en el primer parcial. Bueno, gente, si no tenemos más dudas, muchas gracias por haber participado. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Ya les voy a estar subiendo el video de la siguiente clase, que obviamente es la cuarta clase que está en mi canal, donde el tema es, seguimos con la resolución de estos circuitos y se incorpora la llavecita, se hacen algunos circuitos más. Y bueno, ese es el tema de la clase que viene. Muchísimas gracias, profe. Nos estamos viendo. Muchas gracias por todo. Bueno, profe, gracias. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Chao, profe, nos vemos. Gracias, profe. Chao, Chao, profe, gracias.